o sobreprotectores? Es una pregunta que muchas veces nosotros como padres nos podemos llegar a hacer, sobre todo en el tema de la crianza. ¿Dónde está el límite? Bueno, de eso vamos a hablar un poco más. Para eso está mi compañero Ezequiel Alfonso juntamente con el psicólogo y pastor Isaac Román. Así que quiero darle el pase para que podamos conocer un poquito más acerca de este tema que resulta muy importante. Así que padres, pendiente a lo que viene. Bien, así es, Cristel, ya está por acá con nosotros, vente por acá, el pastor Isaac Román, perdón, y está por acá con nosotros para poder compartir no solamente este tema, sino hacer un poquito de docencia, educar, enseñar. Y yo le estaba diciendo fuera de cámara, hackear un poco de nuestra mente, porque a veces se vuelve mucha costumbre el poder seguir patrones. Pastor, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Encantado como siempre, qué bueno estar acá, compartir con ustedes. Creo que esto es algo de pensar en muchas cosas, porque como tú dices, nuestra mente es un universo todavía que no hemos terminado de explorar. En los últimos 30 años de pronto hemos aprendido más del cerebro que en todo el resto de historia de la humanidad y estamos empezando realmente. Y entonces dentro de todo esto encontramos que nuestro cerebro genera patrones de interacción con el entorno, tanto para nuestras relaciones como para las responsabilidades, una de esas la crianza de hijos, por ejemplo. Y todo esto lo hacemos a veces inconscientemente. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nuestro cerebro opera regularmente. Entonces, por ejemplo, algo que yo aprendí de mis papás, lo voy a replicar a mis hijos. Y cuando digo aprendí, no me refiero necesariamente al día en que mi papá se sentó conmigo y me dijo, mira, hijo, te voy a explicar esto. No. Simplemente porque mi observación del día a día en cómo mis papás actuaban conmigo fue generando dentro de mí patrones de conducta y de crianza, y entonces cuando me toca reproducirlas, ni siquiera pienso que las tengo que hacer. Simplemente ellas ya se elaboran, porque digámoslo así, la huella ya está marcada en mi cerebro. Es una estructura social que está indirectamente preparada para actuar después que nosotros nos vamos desarrollando como individuos. Exacto, es lo que pasa con la educación. Y tenemos que entender, todo lo que nosotros hacemos con los hijos cuando están en sus primeras etapas de vida es educación. Todo, lo que hagas consciente o inconsciente, el trato bueno o malo, adecuado o inadecuado, consciente o inconsciente fue crianza. Y esa crianza significa que marcaste una huella en la vida de tus hijos, que ellos en el momento en que menos se den cuenta lo van a replicar también, ya sea que hayan pasado 30 años de eso, van a replicar aquello que aprendieron cuando estaban pequeños. Entonces, qué importante es para nosotros como papás aprender esta diferencia que tú, Cristel, mencionabas hace un momento. ¿Somos protectores de nuestros hijos o somos sobreprotectores de nuestros hijos? Porque queremos proteger a nuestros hijos, queremos proteger de las cosas que hay a nuestro alrededor, pero ¿hasta qué punto esa protección se genera o se convierte en una crianza, en una educación que lleva a mis hijos, en vez de ser protegidos, a estar expuestos a un mundo que es tan conflictivo como este mundo en el que nosotros vivimos? Por supuesto. Entonces, una vez hablado de eso, ¿en qué momento, pastor, se deja de ser protector? Dejamos ese rol de ser protector y caemos en la sobreprotección. Como hablábamos detrás de cámara, hay un límite muy fino, muy delgado y no es fácil. Sí, eso es importante, no es fácil. Como papás a veces nos cuesta algunos cambios porque sentimos que se nos juzga. Y realmente no es fácil. El ser un papá que hace las cosas bien no es fácil. Nos toma tiempo y aprendizaje. Y lo bueno de espacios como estos es que nos permiten aprender. Y cuando podemos aprender, mejoramos. ¿Cuál es la diferencia entre proteger y sobreproteger? La protección brinda seguridad. La sobreprotección da inseguridad. Cuando yo protejo, yo libero. Repítalo de nuevo para captarlo bien. La protección genera seguridad, brinda seguridad. Por eso yo protejo. Estoy buscando proteger, dar seguridad. La sobreprotección quita la seguridad, da inseguridad, genera personas inseguras. Pero entonces sobreproteger no es tan positivo como creíamos. No lo es. No lo es. De hecho, no lo es. Y es lo que compartía. Cuando yo protejo, yo libero. Cuando yo sobreprotejo, yo expongo, yo quito la libertad. Cuando ves que estás sobreprotegiendo, le estás quitando libertad al individuo.
en este caso a un hijo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos de las conductas aprendidas desde casa. Una persona que ha crecido en un hogar que es de gritos, obviamente cuando esta persona se desarrolla como individuo dice, yo no quiero ese reflejo en la vida de mi hijo, y trata de sobreprotegerlo de los gritos y evita estar gritándolo o subirle la voz, entonar tener una voz o un tono de voz más elevado cuando necesita a veces corregirlo. ¿Eso también tiene que ver con la sobreprotección o no? Digamos que tiene que ver con el estilo de crianza. Claro. ¿Sí? Lo curioso de lo que acaban de mencionar como ejemplo es que me topo regularmente con personas que han dicho, yo quise nunca gritarle a mis hijos. Claro. Pero de pronto me encontré gritándoles. ¿Qué pasó? ¿Por qué si yo esto no he querido hacerlo en toda mi vida? ¿Por qué si esto yo lo he rechazado, le he dicho a otros que no lo iba a hacer? Resultó que lo estoy haciendo repetí. también. Entonces son patrones que están dentro de nosotros, se vuelven inconscientes y tienen tanto poder dentro de nosotros porque terminamos haciendo lo que no queremos. Claro. Incluso, para ser un poco más extremos en los ejemplos, cuando una persona ha crecido en un hogar donde a su papá es alcohólico, por ejemplo. Por supuesto. Dice, yo no quiero nada con el alcoholismo, cuando consiga una pareja, no quiero que tenga nada que ver con el alcohol. Claro. Y muchos años después se encuentra que su pareja, su esposo, de pronto, es alcohólico. O tiene problemas con el alcohol. Qué terrible. Y entonces dice, pero yo siempre traté de escapar de esto, traté de huir de esto, ¿qué fue lo que pasó? Y este no es un dato de impresión, este es un dato ya estadístico. Tendemos a buscar aquello en lo que fuimos creados, que es muy poderoso lo que nosotros transmitimos en nuestra casa, porque hacemos que nuestros hijos lo reproduzcan, hacemos que ellos repitan estos patrones y nos hace a nosotros ser tan conscientes de cómo estamos criando a nuestros hijos, porque ellos en algún momento van a repetirlo. Ahora, no significa que es una regla. Ok, hay excepciones. Sí, hay Significa que cuando yo detecto esta realidad, yo la puedo cambiar. Esa es una verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo cómo mi cerebro está funcionando y qué patrones se han establecido en mí, qué paradigmas tengo establecidos, qué estilo de crianza tengo, yo lo puedo corregir. Es una lucha consigo mismo también, ¿no? Y aprendizaje Exactamente. consigo mismo. Por supuesto, muy importante, vamos a estar abriendo llamadas en este momento para que usted pueda participar y hacer sus preguntas al pastor y psicólogo Isaac Román, 200-7110, 200-7111. Mientras tanto, pastor, me gustaría entonces saber si podemos profundizar un poco más en lo que habló, que la protección crea seguridad, pero la sobreprotección genera entonces inseguridad. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Hablábamos detrás de cámaras de ejemplos de que a veces sobreprotegemos tanto que hacemos entonces que ese niño, esa niña cree patrones de conducta donde llega el punto que él desea hasta llamar la atención. No subas a ese árbol, no hagas esto, exacto, no puedes. Quita la mano de la caliente, te vas a quemar. Entonces vivimos como que en ese constante alerta, evitar situaciones problemáticas, pero le estamos limitando también sus opciones de aprender. Exactamente, es muy cierto lo que hacemos, nosotros replicamos y aquí vemos entonces cómo fuimos criados nosotros. Esto lo vamos a replicar seguramente con nuestros hijos, o por lo menos esa sería la tendencia natural. Exacto. Ahora, la gran pregunta para nosotros es, ¿queremos preparar o mejorar o cambiar el mundo para nuestros hijos? ¿O queremos preparar a nuestros hijos para enfrentar el mundo? Claro. Cuando entendemos esa diferencia, sabemos que yo no puedo crear un mundo para ellos que sea ideal. Donde y no somos eternos tampoco. Donde no les afecten las cosas, donde no sufran. Exacto. No puedo, si yo intento crear ese mundo, empiezo a sobreproteger, quito la libertad y creo un mundo pequeño para ellos. Pero si yo los preparo a ellos para el mundo, busco que estén en interacción, les permito cierto nivel de, digamos, de golpe, ¿no? Donde ellos se puedan dar esos estrellones que sean manejables en sus primeras etapas para que ellos empiecen a aprender. Los papás, por ejemplo, cuando tienen hijos adolescentes y los ve que están enamorados, dicen, no, yo no quiero que sufra porque está muy pequeño, está muy joven para eso, y la otra persona como que no le hace mucho caso, y entonces yo le evito esa relación. Pero tú sabes que esa sensación de haber perdido el amor de la vida, tenemos que vivirla. Esas etapas son necesarias para que adquieran experiencia. Y a veces los padres contribuyen a eso, ¿no? Sí, ¿no? Que queremos evitarlas, y entonces evitándola, yo le quito una libertad
Y lo que hago es generar inseguridad, Pastor. porque entonces nunca va a vivir eso, nunca lo va a sentir y nunca va a saber cómo lidiar con eso. Y cuando ya esté muy adulto, que tenga que lidiar, porque eso le va a pasar sí o sí en algún momento de su vida, va a sentirse muy inseguro porque va a decir, ¿cómo yo a estas alturas de mi vida no sé lidiar con esto que un adolescente sí sabe? Exactamente, y creo también que nosotros los padres muchas veces entonces volcamos nuestros propios temores en nuestros hijos, entonces privándolos de que ellos tengan ciertas experiencias. Claro, usted sí va a ver que le va a suceder algo mayor, obviamente uno evita, pero hay límites, ¿no? Donde usted Sí. puede soltarlo, ya sea un niño pequeño, ya sea un joven, donde usted quizás puede, digo yo, aconsejar, pero no sobreprotegerlo, no privarlo de que viva ciertas experiencias que es necesario que ocurran y que pasen en su vida, porque si no, entonces, ¿cómo va a reaccionar ante esa Claro. situación? Claro. Y hay que ser muy conscientes en esto. Nosotros heredamos nuestros temores. Esa es una realidad muy compleja porque esta herencia de temores hace que el hijo no sepa por qué tiene miedo. Si yo tuve una experiencia traumática, vamos a decir que un perro me persiguió, me mordió y yo ahora le tengo temor a los perros. Muy bien, yo puedo entender de dónde viene mi trauma, mi crisis y si la tengo que trabajar y la quiero superar, sé dónde está mi problema. Exacto. Pero si yo heredo esto a mis hijos, que nunca han tenido una mala experiencia con un animal, ellos van a decir, no sé por qué les tengo miedo. Nunca he interactuado con ellos, pero no sé por qué. ¿Dónde está mi origen? ¿Por qué tengo que trabajar en algo, en un temor que ni siquiera es mío? Yo no lo produje. Simplemente está dentro de mí. Heredamos un montón de nuestros temores, en el caso más simple de un perro, pero si hablamos de muchos aspectos de nuestra propia vida y de nuestra crianza en sociedad, se vuelve muy complejo porque los chicos dicen, no sé por qué tengo miedo, pero tengo miedo. No lo puedo hacer. Ahora, Santo. Pastor, la sobreprotección, yo tengo, por ejemplo, mi discrepancia con la sobreprotección, que, por ejemplo, un padre o una madre debe ser sobreprotectora, sobre todo en cuanto al tema de las redes sociales. Hoy por hoy vemos que ya los niños están adquiriendo un dispositivo móvil desde temprana edad y ahí pareciese que el padre está dando libertad. Realmente, yo he visto ya casos de niños de 9, 8 años que, o sea, su padre le da el celular como regalo. Eso es como parte de la guianza o la crianza de hoy por hoy en nuestra sociedad moderna. Yo he tomado la decisión, por ejemplo, y se lo estoy diciendo desde ya. Yo no te voy a dar celular hasta que no cumplas una edad que yo considere que vale la pena y que tengas un poquito más de criterio para poder manejar toda la gran cantidad de contenido que hay allí inmerso, a la cual ellos están sobreexpuestos. Si nosotros nos sobreexponemos todos los días, imagínense el cerebro de ese niño o esa niña, Claro. cómo estará sobreexpuesto. Y es importante esto porque la seguridad y la protección son necesarias. Sí. La sobreprotección no. Ni siquiera en las redes sociales yo debo sobreproteger, yo debo proteger. Justamente la idea es esa. Si yo veo un peligro real, yo voy a evitar ese peligro. Así es. No voy a ponerlo para que le vaya mal en el peligro. Claro, claro. Eso sería una Es sobreprotección. que es como la guianza, ¿no? Exacto, es el orden, es el cuidado. De hecho, la libertad no es libertinaje. Claro. La libertad es saber manejar los límites, saber manejar las reglas, entenderlas e interactuar con ellas de manera sabia. Sí. Entonces, cuando yo digo yo tengo que darle libertad a mi hijo, no significa que le voy a dar un dispositivo para que lo use a discreción y bueno, allá él, lo que vea, él tiene que aprender. No, alguien puede tiene ser. que enseñarle. Exactamente. Yo tengo que proteger su integridad y su cuidado y entender que una persona en esa edad no va a poder manejar un teléfono o todo lo que hay en las redes sociales. Eso es como que le quiera dar las llaves de mi carro a mi hijo que tiene 5 o 6 años y le diga, ok, Maneja. aquí están las llaves y si tú te estrellas es tu problema porque bueno, tú tienes que aprender a lidiar con esto. Exacto. No, yo diría, te voy a enseñar, te puedo ir guiando, pero no te voy a dar mi carro todavía hasta que demuestres que estás en la capacidad de poderlo manejar. Entonces, es sobreprotección no darle un carro a un niño de 5 o 6 años. No, es cuidado, es sabiduría. Estoy siendo responsable como papá. Pero el decir nunca le voy a permitir a mi hijo sentarse en un vehículo, No, nunca le voy a claro. permitir manejar. ¿Por qué?
porque se va a estrellar, entonces estoy sobreprotegiendo. Y ese es el límite de que hablábamos al principio, que es del delicado y es muy delgadito y es difícil a veces de encontrar. Pero tenemos que aprender a lidiar con esto. Nuestros hijos necesitan de vez en cuando caerse y tropezarse. Sí. Y entender que la vida es así. Yo no puedo a ellos aislarlos del mundo y esperar que les vaya bien. Cuando yo le quito a mis hijos la posibilidad de interactuar con el mundo, les estoy dando un mensaje muy caótico y Es cierto. no confío en ti, no creo en tu capacidad y tú no eres suficientemente responsable en algún momento o con las capacidades suficientes para enfrentarte al mundo. Y necesito todo lo contrario, necesito transmitirle a ellos seguridad, firmeza, fuerza. Y cuando tienes a un hijo, por ejemplo, de mucho temple y de mucho carácter y quieres quebrarle eso porque es desobediente, rebelde, se me opone, yo digo, mira, vas a enfrentar el mundo, que es un mundo que demanda fuerza, coraje, determinación. Entonces, más bien tienes que cultivar. Ahora, tienes que orientar esa fuerza y esa energía, pero no se la puedes quebrar, porque si lo quiebras, lo vas a poner frente a un mundo que se lo va a comer vivo. Claro, y la orientación no es un yugo tampoco, ¿no? No es una imposición. No es una imposición. No, y también muy importante, como hablábamos, el ejemplo más simple. Hay veces que uno ve, yo le contaba detrás de cámara al pastor, mi hija a veces se me ha caído cuando estaba muy pequeñita, se raspó, yo veía que no había un riesgo mayor, yo le digo, mami, levántate, no pasó nada, yo no tengo que correr, no esto, no lo otro, porque entonces la estoy creando o estamos creando, pastor y amigos televidentes, niños que dependan de nosotros y el día de mañana donde no vamos a estar, porque como usted bien dijo, vivimos en un mundo que es duro, un mundo que hay una realidad bastante fuerte, yo tengo que ser lo suficientemente entender de que yo tengo que cuidar, darle protección a ella, que ella sepa que cuenta conmigo, pero que no voy a estar todo el tiempo y que cuando se enfrente a eso, ella pueda tener todas las herramientas que se supone que yo le he dado a mano para poder hacerle frente a eso. Pero entonces, cuando sobreprotegemos, pastor, usted me indicará si estoy mal, creamos entonces jóvenes y niños dependientes entonces a los papás y son adultos que dependen totalmente de mamá y papá. Sí. Mientras mis hijos vivan conmigo, yo soy responsable de enseñarles a vivir cuando yo no esté. Claro. Sí. Ese es el gran secreto, es decir, ok, mientras están conmigo les voy a enseñar a vivir como si yo no estuviera, que no dependan y no me necesiten, porque si yo los hago dependientes de mí, ¿qué van a hacer el día que yo no esté? Exacto. Y además, no solamente eso, es que naturalmente por las etapas de desarrollo, ellos necesitan desprenderse de mí. Yo no puedo simplemente decir, bueno, cuando yo no esté, porque incluso cuando yo estoy, ellos deben aprender a valerse por sí mismos, a crecer, a desarrollarse, a interactuar con este mundo, a dialogar con este mundo y a ganarle a este mundo. Pero esas herramientas se las tengo que transmitir yo mientras estoy con ellos. O sea, yo les tengo que enseñar a no depender de mí. Tengo que enseñarles más bien a que ellos son capaces de hacerlo con los cuidados que ameritan el momento, entendiendo cada etapa de desarrollo, porque no los voy a exponer a algo que ellos mismos, que les va a hacer mal, sino ir midiendo los escenarios y decir, bueno, para mí todo es formación. Todas estas etapas son de trabajar en su carácter, en su desarrollo personal, en sus habilidades, en sus destrezas y pensar qué necesitan ellos para enfrentarse al mundo. Pastor, y también tiene que ver con la sobreprotección el hecho de que hay padres que todo se lo quieren entonces también hacer a los hijos. Le cocinan por ellos, no le enseñan a cocinar, le atienden, le llevan la comida a la cama. También eso es sobreprotección, y eso iba a contar. Hace poco me topé con mi hija haciendo un asadito en la casa. Sí. Y me enseñó a mí a enseñarle a ella cómo realmente debía cocinar. Wow. Yo siempre cocino los fines de semana un asadito y entonces ella quería participar del asado. Como me ve siempre haciendo eso, yo quiero hacerlo esta vez, me dice papá. Excelente. Entonces me pregunta a mí, le digo yo, no, tú estás muy chiquito todavía. Dice, papá, ya tengo la suficiente edad para que me enseñe. Y yo dije, bueno, vas a tener que aprender. Entonces, mira, esto es así, esto es así, y le tengo que enseñar, tienes que tener cuidado de esto. Pero es necesario, a veces nos cuesta como padres, porque sí es verdad que caemos en sobreproteger a nuestros hijos para evitar que se quemen, para evitar cuántas cosas. Pero tenemos que aprender a hacerlo también. Sí, y a veces, mira, a veces ni siquiera es solo evitarles a ellos cosas, sino evitarnos cosas a nosotros. Sí. Por ejemplo, cuando los involucramos en la cocina, y sabemos que ellos, por su falta de destreza, van a hacer mucho desorden. Sí, claro. Y regueros y todo el asunto. Y como no nos gusta eso, entonces decimos, no, para que no haga el desorden, mejor no lo pongo a hacer. Le estoy quitando una oportunidad de aprender solamente porque yo no quiero limpiar. Claro. O porque no quiero recoger. Y a veces el desorden es bueno. Pero es bueno, es necesario que demoren quizás un poquito más. Yo en mi caso pongo a mi hija, Ezequiel quizás ha visto mis estados hacer sus pancakes, que esto, mamá, yo esto. Sé que va a haber un reguero, es verdad, confirmo.
me va a tocar limpiar bastante, pero sé que ella está viviendo una experiencia de que el día de mañana por lo menos ella sabe cómo hacer un dulce, ella sabe cómo hacer un pancake. Sí. Tiene 6 años, claro, hay cosas que yo tengo que cuidar, la cocina, el fuego, lo demás, pero ella por lo menos ya ella sabe cuáles son los pasos, sabe que se quiebra el huevo, sabe, la abuelita la pone a picar el ajo, la pone, o sea, son cosas que a lo que voy es que no podemos hacérselo todo, porque a la final estamos privándole y volvemos al inicio de experiencias que son necesarias. Sí, y que eso se trata, es pensar en el futuro y decir, cuando mis hijos tengan que enfrentarse a esto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué capacidades les di? ¿Qué destrezas desarrollé en ellos? Entonces tengo que crear los escenarios y tengo que aprender a ir más lento. Sí, y esto demanda tiempo de familia, tiempo de casa. El decir, bueno, ¿cuánto me toma a mí hacer el desayuno para toda la familia? Yo voy rápido, hago todo el asunto, se terminó. Tú haces el asado, nos vas a invitar la próxima semana y todo esto. Y va a ser muy fácil, no, tú lo haces. Pero cuando yo lo involucro a mis hijos, esto es un proceso más lento. Me va a tomar, va a ser un brunch al final, ¿no? Casi llego a la cena terminando de enseñar por qué. Sí. Pero es que esa es la formación. Yo tengo que dar libertad de hacer, de evitar el grito, la acción que inmediatamente quiere corregir algo cuando solamente es parte de una experiencia que se está viviendo, que les está enseñando a ellos a dialogar con el mundo y con la realidad y a desarrollar destrezas que necesitan. Tenemos que desaprender como papás mucho de lo que nos han enseñado y tenemos que reaprender para poder enseñar. Me da risa, pastor, que ahora que usted dice eso, me acordé de mi hija que me dice cuando pasó algo que no debió suceder, mamá, ¿no estás brava? ¿No me vas a regañar? Yo, mami, no te preocupes, tranquila, no pasa nada. Y ahí me confronta entonces mi propio carácter en no justamente brincar y decir, ¿por qué hiciste esto? No sé qué, no, es que no, porque entonces a la próxima ya va a tener temor de hacerlo. Exacto. Y no lo va a querer hacer y voy a tener yo también otro problema. Sí. Y entonces ahí me confronto y digo, mami, no te preocupes, no pasó nada, yo lo limpio o ayúdame y así termina. Sí. Por ejemplo, sabemos que el mundo es peligroso. Sí. Y de pronto no voy a exponer a mi hijo o a mis hijos a que vayan solos por la vida de un lugar a otro cruzando el país, pero sí necesito darle la oportunidad de saberse movilizar, porque en dado caso van a requerir ellos, sin mi ayuda, desplazarse y tengo que enseñarles a hacerlo. Entonces tengo que montar el entrenamiento y decir, bueno, si yo estoy acostumbrado a llevar a mis hijos a la escuela o el busito los lleva para que no tengan que tocar calle, de vez en cuando me va a tocar salir, tomar transporte, llevarlos, ir en el metro, qué sé yo. Sí. Darles la experiencia de cómo se hace para que ellos vayan aprendiendo y tengan esta noción de este es el mundo real. A este mundo me voy a enfrentar y tengo que ganar aquí. Porque esa es la realidad que nos va a tocar a todos. Y tenemos un problema como sociedad. Y es que vivimos en una sociedad adolescente. Entonces encontramos a los hijos adolescentes de 35 años en casa, viviendo con sus papás, que no saben hacer muchas cosas con su vida y que dependen totalmente de ellos. Y los papás también saturados, diciendo, pobrecito, mira, es que él no sabe todavía. Pero estamos hablando de un adulto. Sí. Y este sentimiento adolescente de nuestra sociedad es muy dañino y es muy perjudicial. Por eso mismo, porque crea personas inseguras que no se han logrado desarrollar como debieran a etapas ya adultas de su vida. Claro. Nosotros como latinos de pronto somos mucho más acogedores en casa, de quedarnos en casa todo el tiempo posible. Otras culturas, 18 años y van saliendo de la casa y lo ven con toda naturalidad. Pero a veces nos damos cuenta que nos hemos quedado en algunos puntos anclados que nos están generando estas inseguridades. Exacto. Entonces encontramos personas que por sí mismas no se pueden valer y papás que se resisten a soltar a sus pequeños hijos de 40 años porque, Santo Dios. ¿sabe? Porque creen de pronto que no lo pueden hacer o que no lo necesitan, pero sí lo necesitamos. Como sociedad tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos y nosotros como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentar el mundo. Claro, hay una frase muy común, pastor, y con eso cerramos, que tiempos difíciles hacen hombres fuertes, pero es un ciclo. Estos hombres fuertes hacen los tiempos más fáciles y tenemos una generación que viene con ese tiempo más fácil creándose débiles. En materia, como muy bien lo señalaba, de que hay adultos, adolescentes, es cierto. Entonces, hay que analizarnos, hay que estudiarnos, hay que buscar ayuda como un profesional, una guianza, como un experto como el pastor y psicólogo Isaac Román. Pastor, su número de teléfono, redes sociales. 6675-2483. Puede enviar su mensajito y con gusto le contactamos. O las redes sociales, que es mi propio nombre, Isaac Román M.
Nos despedimos en este bloque, amigo Sí. comercial. Vámonos amigo televidente, perdón. Nos vamos al cambio comercial y ya volvemos con mucho más de este su programa A Toda Hora.